Un saludo cordial para todos, bienvenidos a Dios sabe lo que hace. Yo soy José Martínez Aparicio y estoy feliz de que una vez más nos acompañes en otro episodio. Estamos terminando ya la serie Los Yo Soy de Jesús. Hemos hecho un recorrido de 7 programas con el de hoy y ponemos la cereza en el pastel diciendo que Él es la resurrección y la vida. Jesús estaba frente a la muerte de su hermano y amigo Lázaro. Y nace esa expresión, esa afirmación de fe de Jesús, en donde se autodenomina que Él es la resurrección y la vida. Y cuando Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, quiere decir que el poder de la muerte, el poder de la oscuridad, no tiene fuerzas en Él. Que Él ha vencido la muerte y que Él es merecedor de toda alabanza. Jesús va a donde su amigo Lázaro y dice la palabra de Dios que Lázaro ya tenía 4 días que estaba en el sepulcro muerto. Imagínense, un muerto ya de 4 días, ya está en proceso de descomposición, ya huele mal. Y dice la palabra que cuando Jesús llegó a Betania, ya su amigo Lázaro llevaba varios días, exactamente 4 días en el sepulcro. Y parece, por lo que interpretamos de la palabra, que el mismo día de su muerte ya lo habían puesto en el sepulcro. Y dice el texto que allí se encontró con muchos de los judíos que habían venido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Quizás muchos de estos judíos habían venido, algunos de Jerusalén, ya que como Juan nos explica, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, es decir, unos 3 kilómetros. El caso es que con Lázaro en la tumba, toda esperanza humana se había apagado. Y por eso entiendo que el Señor nos decía que el socorro viene de Él. Porque cuando hay muerte, se va la esperanza. Por eso uno dice, oiga, mientras hay vida hay esperanza. Y ya este hombre estaba en una tumba. Quiere decir que toda esperanza humana se había apagado. Y repito esa frase que uno dice con mucha constancia. Si hay vida hay esperanza. Pero con la muerte parece que se acabara todo. Porque es el fin de las aspiraciones, de los deseos, de los planes. Ya cuando hay muerte, ya no es posible seguir luchando, ya no hay posibilidad de cambiar ni rectificar las decisiones que hemos tomado. Y cuando hay muerte de por medio, solo queda lugar para las lágrimas, los lamentos, las condolencias por la pérdida. Pero que de ninguna manera con todo esto podemos llenar el vacío que un difunto deja, ¿no? Quizás por eso se hace tan difícil consolar a alguien que ha perdido un familiar cercano. Mire, yo no sé usted, pero yo me he preguntado cuando tengo cerca a personas que han perdido un familiar querido, yo siempre digo, ¿qué digo en estas circunstancias? Porque a veces las palabras no alcanzan. A veces las palabras para uno decir, bueno, lo siento mucho, nada puede remediar. Y todo lo que podemos decir frente a una circunstancia de muerte parecen palabras vacías. Es verdad que podemos llorar con los que lloran, pero al final no devolverá a un ser querido. En esas ocasiones toda simpatía humana se comprueba insuficiente porque no podemos devolver lo que han perdido. Por eso
En la cultura de hoy buscamos negar la muerte. Es poco habitual que alguien muera en casa rodeado de sus seres queridos. Tampoco los cuerpos son vestidos y preparados para su sepultura por la familia, como sucedía décadas atrás. Las funerarias son lugares pintados en tonos pastel, ¿no? Con cómodos sillones, bonitos cuadros y música relajante, que nos ayudan a olvidar de cerca que estamos frente a la muerte. Los ataúdes son hermosos por dentro y por fuera, hasta casi parecen acogedores. Los cementerios se han convertido en bellos jardines que evocan paz y serenidad. Y todas estas cosas tienen un propósito, y es que surja un deseo de hacer que la muerte sea una experiencia algo menos dolorosa. Pero ni siquiera todas esas cosas logran ocultar la profunda frustración y dolor que produce una muerte. En la sociedad judía, las cosas eran un poco diferentes. Ellos se dedicaban 30 días al duelo. Los 3 primeros días eran para llorar, 7 días para lamentarse y 20 días en que ninguno de los que tomaban parte se lavaba o afeitaba. Con todo ese dolor se mantenía presente por más tiempo y tenía que resultar una experiencia bastante agotadora. Ahora, ¿qué haría Jesús en esas circunstancias? ¿Se limitaría a decir algunas bonitas palabras como los demás o haría algo diferente? ¿Qué haría frente a la muerte, el mayor enemigo del ser humano? ¿Cómo consolaría el Señor a María y a Marta? Porque estábamos frente al gran enemigo del ser humano, que es la muerte. Pero mire que cuando Jesús llega al lugar, salen las hermanas de Lázaro, Marta y María. Y Marta salió rápidamente a su encuentro y María se quedó en casa. Marta, siempre activa, agitada, impaciente, mientras que María tranquila, pensativa y reflexiva. Sin embargo, cuando ambas hermanas se encontraron con Jesús, las dos dijeron lo mismo. Lanzaron una expresión: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas conocían a Jesús y seguramente se habrían preguntado eso una y otra vez mientras que su hermano estaba en el lecho de enfermedad. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese vivido esto. Y a nosotros nos pasa muchas veces, ¿no? Y me refiero a la muerte en esta oportunidad, no solamente a la muerte física, sino algún duelo, alguna cosa que hayamos perdido en la vida. Quizás un matrimonio, quizás la pérdida de un hijo, ¿sí? No sé. ¿Y cuántas veces podemos llegar a decir, Jesús, si tú hubieses estado aquí? En sus palabras había una mezcla de emociones luchando entre sí. Y nos pasa a nosotros. Quizás se culpaban a sí mismas por no haber enviado un mensajero a Jesús, o lo enviaron demasiado tarde. Y es que si Jesús hubiese llegado a tiempo, era lo que pensaban. Oye, quizás su hermano se hubiese podido sanar. Pero también muy probable estuvieran planteando una queja contra Jesús por haberse demorado en ir al encuentro. Pero aún así estas mujeres expresan su fe en él, puesto que estaban seguras que su presencia habría impedido la muerte de su hermano. Lo que sí vemos es que al final es que las dos habían echado de menos a Jesús en ese trance amargo que tuvieron que atravesar solas. Es una fe que está mezclada con incredulidad. No dudaban del poder del Señor para sanar a su hermano siempre y cuando estuviera presente. Eso era el reclamo que ellas le hacían. Pero no alcanzaban a ver que también le podía haber sanado a distancia. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 50. Jesús hizo una sanación a distancia. Y mucho menos eran capaces de pensar
que podría resucitarlo de los muertos. Tenían fe, pero dentro de esa fe había dolor, como a muchos de nosotros nos pasa. Dentro de nuestra fe a veces también hay un poquito de incredulidad y hay un poquito como que, Señor, si hubieses estado aquí. ¿Y cuántos de nosotros se nos debilita la fe por momentos? Y no alcanzamos a ver toda la grandeza y los recursos de la gracia de Dios. Nosotros también tenemos que luchar diariamente contra nuestras desilusiones, por expectativas insatisfechas. Algunos de nosotros le hemos pedido cosas a Jesús y no nos las ha dado en el momento y no las ha cumplido. Señor, pero si tú hubieses estado aquí, si tú me hubieses dado esto, si tú hubieses permitido que esto pasara en mi vida, yo no estaría así, yo no estaría viviendo esto. Hay momentos donde la fe se debilita, pero porque habían esperado algo del Señor que no les había dado. Pero esto nos llevaría a nosotros a preguntarnos algo. Yo quiero que usted se lo pregunte. ¿Quién fue realmente el que había fallado? Parecía que para estas hermanas no había estado a la altura de lo que ellas esperaban de él. Pero también tenemos que preguntarnos si era correcto lo que ellas esperaban. Porque a veces estamos esperando cosas de Dios que, oiga, no están en su voluntad. Debemos pensar que si estamos con Jesús no nos pasarán cosas malas en la vida. Se ha comprometido el Señor a sanarnos de cualquier enfermedad que tengamos y a liberarnos indefinidamente de la muerte. Si esto fuera así, no habría cristianos enfermos, creyentes que no murieran. Pero en realidad lo que vemos en nuestro alrededor, no es esta verdad. Porque la palabra de Dios nos habla acerca de los sufrimientos y dificultades. Ahí vemos al apóstol Pablo, tuvo que pasar en su servicio a Dios. Entre los héroes de la fe, todo lo que vivieron. Nos lo dice el libro de Hebreos, todo lo que sufrió Abraham. Eso sí, cuando vemos la enfermedad cerca a nosotros, a veces creemos, bueno, entonces Dios me tiene que liberar enseguida. ¿Esto es lo que nos ha prometido Dios o es lo que nosotros queremos creer? Mire, si usted y yo colocamos la fe en algo que Dios no ha dicho, entonces nos sentiremos desilusionados y finalmente, aunque la culpa sea de nosotros mismos, queremos echarle la culpa a Dios. Pero al final va a ser nuestra. Pero también dice una frase, más bien sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Oiga, ahí sucede algo. A pesar de todo el dolor que podía sentir Marta, seguía creyendo que Dios obraba poderosamente. Mira, aún en medio de su dolor, en medio de su incertidumbre, en medio de sus luchas interiores, de esa fe que se entrelaza con incredulidad, ella le dice, pero yo sé más bien que todo lo que tú pidas a Dios, Él te lo dará. Ella seguía creyendo en Jesús. Su confianza en Él seguía inmovible. Ella estaba sufriendo, pero seguía creyendo. Hoy usted puede estar sufriendo, pero sigue creyendo. Hoy puede usted estar viviendo momentos de tormenta, pero sigue creyendo que Jesús puede hacer algo. Esperaba con toda esperanza, o esperaba más bien contra toda esperanza, que Él todavía podría hacer algo, porque sabía que Dios escuchaba sus oraciones. Ella hablaba como si Él fuera solamente un profeta humano que carecía de poder independiente. Como si no pudiera ordenar una curación por sí mismo sin solicitarla a Dios. Jesús entonces le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Ella se lo dijo, él se lo dijo enseguida. Marta, tu hermano resucitará.
Pero ella le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en los días últimos. Las primeras palabras que Jesucristo pronunció cuando llegó a Betania son realmente extraordinarias. Prometió a Marta que su hermano Lázaro iba a resucitar, pero Marta seguía luchando con su fe. No era capaz de interpretar la resurrección prometida por Jesús como una realidad para el tiempo presente, sino para días eternos posteriores. Pero sucedió algo hermoso. Jesús dijo, retiren la piedra. Retiren la piedra que está en el sepulcro. Y ahí fue cuando el choque de fe tocó más a Marta. Marta parecía no creer que todavía Jesús fuera a resucitar a su hermano. Y lo único que alcanzó a decir es que mi hermano ya huele mal, porque lleva 4 días muertos. Ella, al igual que muchos de nosotros, somos capaces de creer que Dios hará cosas grandes en un futuro lejano. Mire, usted y yo a veces creemos que lo que Dios quiere hacer con nosotros es en un futuro lejano, sabiendo que lo que Dios quiere hacer puede ser hoy, enseguida. Pero al mismo tiempo manifestamos una fe débil ante las pruebas presentes. Pero una vez más podemos descubrir que el Señor es capaz de hacer mucho más de lo que le pedimos o esperamos también en el tiempo presente. Y ahí es cuando nace la expresión central de esta serie, del yo soy. Viene el yo soy de Jesús. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta creía que Jesús sería escuchado por Dios, por aquello que pidiera. Pero ahora el Señor es quien le dice que Él mismo tiene autoridad y poder para dar vida y para resucitarla por medio de la resurrección. Que Él es el autor de la vida, el mismo Dios encarnado, fuente de toda vida, ya sea espiritual o física. Oiga, esta resurrección que trae Jesús no solo es física, sino es espiritual. Por eso nadie más que Él podía hacer una declaración como esta. Yo soy la resurrección y la vida. El que es capaz de hacer nuevas todas las cosas se paró frente a Marta y le dijo, en esta séptima afirmación del Señor, que Juan recogió y que comienza con el conocido yo soy, en esta ocasión quería mostrar que Él tenía, escuche bien, el poder absoluto sobre la muerte. Escúcheme. En esta ocasión Jesús, ya hemos visto, Él es el buen pastor porque nos salva, Él es el buen pastor porque Él es la vid verdadera porque nos hace dar frutos, pero ahora llega diciendo que Él es la resurrección y la vida porque Él tiene poder sobre la muerte. Que la muerte no lo puede vencer. Que la muerte no tiene la última palabra. No que fuera un medio para traer la vida a los muertos, como lo pudieron ser en el pasado los profetas como Elías o Eliseo, que podían traer ahí vida a los muertos. No, sino que Él era la misma resurrección y la vida, que en Él todo se hace nuevo, que en Él todo es resucitado y renovado, que en Él se pueden hacer nuevas todas las cosas. En esta ocasión, el Señor se proponía resucitar a Lázaro. Por esto sería solo un anticipo de lo que un día ocurrirá en este mundo, cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán de la resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Notemos también el orden de la declaración que hace Jesús. Resurrección y vida. Primero viene la resurrección y luego la vida, porque la resurrección abre, escúcheme esto, abre la puerta hacia la vida eterna.
Él dice primero que es la resurrección, porque para usted y yo poder entrar a la vida eterna, primero tiene que haber resurrección. Para que haya vida eterna, Él tuvo que vencer con su sangre en la cruz y resucitar, abrirnos las puertas de los cielos para una vida eterna, a una vida inmortal. Por eso debemos entender que el Señor se estaba refiriendo en este contexto a personas que estaban muertas físicamente. Todas ellas serán resucitadas por el poder del Señor Jesucristo y vivirán eternamente. Pero también habla a los creyentes vivos, del mismo modo que antes había hablado de los creyentes que ya habían muerto. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Oiga, aquí hay toda una teología, ¿no? El creyente será liberado de la muerte o condenación eterna. Eso es lo primero, porque usted y yo estábamos destinados a la muerte eterna. Jesús nos abre a la vida eterna, nos abre las puertas celestiales, dándonos vida, fe y esperanza. Y le dice a Marta, Marta, ¿crees esto? Ya ella había declarado que creía en la resurrección futura de los muertos, pero ahora el Señor la enfrenta con un hecho diferente. Creía ella que Jesús, su maestro y amigo, era el autor de la vida y la resurrección. Ya como Jesús se le destapó y le dijo, le reveló, mira, yo soy la resurrección. Es decir, yo soy la misma vida. Yo soy quien vence a la muerte. Ahora le pregunta, ¿crees esto, mujer? ¿Crees esto, Marta? Un profeta no puede enseñar estas cosas. Y había llegado el momento de tomar una decisión personal. Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo que ha venido al mundo. Por supuesto, había sido más fácil contestar esa pregunta si Jesús ya lo hubiese resucitado a su hermano Lázaro. Todavía no lo ha resucitado, pero hubiese sido más fácil si ella lo viera, ¿no? Pero una vez más, la fe debía preceder el milagro. Mire, la fe siempre va a preceder el milagro. Primero viene la fe, la respuesta de fe, y después viene el milagro. Si usted quiere un milagro, primero debe lanzarse en fe. Si usted quiere un milagro de Dios, usted y yo debemos ser como Marta y confesar nuestra fe en Cristo, aceptando que Él tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Y esta respuesta de Marta nos permite ver varias cosas esenciales. Que Jesús era el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, que era hijo de Dios y que era el redentor prometido que había venido al mundo. Mire, no deja de sorprenderme cómo esta mujer llegó a entender con tanta claridad quién era Jesús. En solo esa respuesta que dio, nos muestra la revelación de Jesús. Y sabe que muchos de los discípulos de Jesús, los más íntimos, les llevó mucho tiempo expresar algo así parecido, como le pasó una vez a Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ella ya lo confesó como el autor de la vida, aquel que vence la muerte. Y en muy poco tiempo su fe avanzó de una forma increíble. Y esto solamente es posible cuando usted y yo entendemos quién es Jesús realmente. Y cerramos este ciclo de los yo soy de Jesús para que usted pueda descubrir. Yo no le puedo responder quién es Jesús para usted. Jesús hoy de pronto te lanza esa pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Como una vez se la lanzó a Pedro. Algunos dirán, no, tú eres el Jeremías, tú eres el profeta, tú, sí. Él es un maestro espiritual. Mucha gente en el mundo te puede dar respuestas así. Es un gran líder religioso. Pero cuando Jesús cambia la pregunta
de ser una pregunta académica a una pregunta existencial, de experiencia. Pedro sale y dice, tú eres el Mesías. Cuando usted responde de esa manera, es porque usted tiene una experiencia con Dios. Y esa respuesta no se la puedo dar yo, porque Jesús es tan amplio que se queda, es mucho más que 7 yo soy. ¿Quién dices tú? ¿Quién soy yo? Esa respuesta la debes dar tú. Porque en la medida que yo respondo quién es Jesús, yo tengo identidad y propósito. Espero que esta serie haya sido de bendición para usted. Porque ahora es usted quien tiene que responder quién es Jesús para ti. Él se reveló diciéndonos que es el pastor, que es el pan de vida, que es la vid verdadera, que es la resurrección. En fin, lo hizo a través de muchas maneras. Ahora respóndele tú. Y recuerda siempre que Dios sabe lo que hace.